Saludos a todos los valientes espíritus que nos escuchan hoy. Permítanme guiarles a través de las intrincadas venas de nuestra historia, una saga de desafíos y afirmaciones, de luchas silenciosas y ruidosas por la sagrada herencia de nuestra tierra. No es un cuento de hadas, sino la cruda realidad de la geografía y la voluntad indomable de un pueblo. Durante el siglo XX y hasta el presente, hemos presenciado un fuego continuo, una tensión incesante de parte de Argentina hacia Chile. Esta persistencia se debe a que aún no se ha resuelto la cuestión del límite en Campos de Hielo Sur, una zona donde, según se nos dice, la traición y el entreguismo de la politiquería han manchado nuestra historia patria. Esto no se ha tratado de meros asuntos de límites, sino que ha trascendido a un sinnúmero de provocaciones, matonaje y crímenes que resuenan en nuestra memoria. Algunos insisten que no hay hermanos, que es pura propaganda. Nos observan como aquellos que buscan usurpar nuestra tierra, siempre los mismos, en un ciclo que parece perpetuo. Es en este contexto de eterna vigilancia que el insigne Salvador Reyes, Premio Nacional de Literatura 1967, un alma cosmopolita pero profundamente arraigada a Chile, plasmó su obra póstuma Fuego en la Frontera en 1968. Esta obra es una encendida defensa de los intereses chilenos en la Patagonia, un desahogo frente a la indolencia que a menudo nos ha embargado. Reyes, en apenas 160 páginas, destila con maestría la azarosa historia limítrofe con nuestros vecinos, ofreciéndonos una síntesis vital para comprender el presente. Desde tiempos inmemoriales, desde las guerras de la independencia, Chile ha estado supeditado a la política argentina, una situación que, por razones psicológicas, ha permanecido casi inalterable hasta nuestros días en las relaciones entre ambos pueblos. Es un fenómeno peculiar, pues el chileno, al revés, se somete al argentino sin reservas, con entera confianza e incluso con una especie de alegría. Hemos tendido a dejar las cosas al tiempo, a esquivar la imposición enérgica de nuestros derechos, lo que ha generado infinitas y engorrosas complicaciones. Aún hoy, escuchamos a destacados chilenos sugerir que la conveniencia de nuestro país radica en reducir sus fronteras, en convertirse en un pequeño conglomerado bien consistente. Para ellos, sacrificar territorios valiosos que nos pertenecen histórica, jurídica y geográficamente, no significa nada si se logra la paz. Como si el chileno hubiera perdido su dignidad patriótica, estos personajes declaran que debemos desprendernos de islas y tierras, que, según ellos, de nada sirven. El juicio sobre la gestión en Argentina de José Victorino Lastarria es categórico. El gobierno, nos dice la historia, debería haber puesto fin de forma violenta a su misión, pero tuvo que guardar consideraciones a quien pasaba por un gran chileno. ¿Se le sigue considerando como tal? ¿No tiene liceo, estatua y calle en Santiago? Si ese gran hombre hubiera poseído un mínimo de honorabilidad, habría renunciado a su misión, sabiéndola impedida por sus convicciones, en vez de polemizar de manera tan vergonzosa con quienes habían depositado confianza en él. Nuestro deber, nos señala el pasado y el presente con claridad meridiana, no es otro que el de convertirnos en un país sanamente nacionalista, sin ambiciones de hegemonía, pero resuelto defender lo nuestro por la razón o la fuerza. Debemos ser una nación alerta y dotada de material de guerra moderno y eficiente. Tenemos recursos para pagar con grandes rentas y ventajas los compromisos electorales de los candidatos triunfantes. Más de acuerdo sería consagrar ese dinero a tomar medidas para preservar nuestras vidas y el futuro de nuestra nación. Poseemos un material humano de tan buena calidad, que nos exime de la obligación de entregarnos a la carrera armamentista que tanto alarma a los políticos de asambleas. Una política enérgica, previsora, un armamento capaz de intervenir en cualquier parte del mundo, y agregar 1 o 2 escuadrones redesplegables de la Fuerza Aérea, todo ello para el trabajo que planeamos en combinación con nuestros aliados en América, Europa y Asia. Esta fuerza, permítanme insistir, se requiere de todas maneras, independientemente de lo que haga o piense cualquier vecino. Pero no solo con Argentina se tejen las complejidades de nuestra soberanía. Una preocupación enorme es la agresividad antichilena que se ha gestado en Bolivia y el nuevo ciclo de animosidad en Perú. Siempre creímos que en el siglo XXI debíamos coordinarnos con estos y otros estados sudamericanos para objetivos estratégicos comunes. En un mundo de grandes bloques,
como lo son los Estados Unidos o la Unión Europea, Rusia o las nuevas superpotencias emergentes como China y la India, no cabe sino coordinarse y combinarse entre los estados sudamericanos para generar juntos un peso significativo en los asuntos mundiales que solos no lograríamos. Chile, con sus fuerzas armadas profesionales, las más destacadas de Iberoamérica, debería tomar la iniciativa, no por ser el más fuerte, sino para ejercer un liderazgo cualitativo en este proceso. Desde el mundo académico, se propusieron ideas para una defensa combinada de los intereses estratégicos de nuestros pueblos. En los años 90, se avanzó en la coordinación militar con Argentina, buscando lo mismo con Perú y con la esperanza de algo similar con Bolivia. Pero la campaña de odio contra Chile, promovida desde fines de 2003 por distintos medios en Bolivia, nos tomó por sorpresa. Esta campaña buscaba impedir la salida de su gas por el norte de Chile y culminó con el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo más inquietante es que esta campaña fue en parte financiada por Perú. El levantamiento de aymarás, quechuas y cocaleros de Evo Morales preocupó a las autoridades de Santiago. Hasta entonces, se trabajaba bajo la hipótesis de que ya no habría crisis vecinales en Sudamérica, que se podían intentar nuevos criterios de acercamiento, buscando una alianza regional. Sin embargo, Lima desarrolló una política antichilena muy agresiva en La Paz para que las masas bolivianas exigieran que el gasoducto pasara por el sur peruano en vez del norte chileno. A esto se suma la hostilidad permanente que nuestro país recibe de diversos sectores de la sociedad peruana. Si no es una controversia con LAN Perú, es Aerocontinente, o la falta de reciprocidad en cielos abiertos, o Luchetti, o el intento por cambiar el límite marítimo desconociendo tratados ya firmados, o la discusión sobre la caseta de vigilancia cercana a la frontera, o las protestas de reservistas. Luego fue el lamentable caso de un peruano que intentó infiltrarse de noche por un puesto fronterizo, o la acusación de promover una carrera armamentista, cuando todos sabemos que ellos son los más armados de Sudamérica. La antipatía contra Chile se promueve en la enseñanza básica y media en Perú y Bolivia, lo que constituye un acto de hostilidad oficial permanente contra nuestro país. Para ello, se distorsiona la historia de la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile contra una coalición peruano-boliviana desde 1879 hasta 1883. La idea es mostrar a los soldados chilenos como crueles e inhumanos, desconociendo los muchos informes objetivos de observadores imparciales de Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Prusia que siguieron la guerra. Estos informes invariablemente reconocen no solo la eficacia bélica de las Fuerzas Armadas chilenas en las batallas, sino también su disciplina, orden y humanidad después del combate. Los famosos incendios y saqueos de Lima, invocados con frecuencia en Perú para acusar a nuestro país, fueron realizados por el propio pueblo peruano al encontrarse la capital sin fuerzas de orden, antes de que las tropas chilenas entraran a Lima. Fueron los propios consulados extranjeros quienes pidieron al general chileno Manuel Baquedano acelerar la toma de la capital, 2 días después de terminada la batalla, para poner orden, deteniendo el saqueo y la violencia, y restaurar la estabilidad. A todo esto se sumó la voz del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien dio un fuerte respaldo a los reclamos de la paz para obtener una salida al mar. Cuba hizo lo mismo respaldando la reivindicación boliviana, y el presidente argentino Néstor Kirchner dio un inesperado apoyo a Evo Morales, principal responsable del levantamiento de masas contra el anterior gobierno. Es de suma importancia comprender que si se trata de devolver territorios perdidos en guerras pasadas, entonces Estados Unidos tendría que comenzar por devolver Texas, Arizona y California a los mexicanos, y Austria, que tampoco tiene salida al mar, debería recibir de Italia nuevamente su acceso al Adriático. Si los tratados de límites históricos dejaran de ser respetados, todas las fronteras del mundo podrían ser cuestionadas, lo que llevaría al caos. En el caso boliviano, Chile ofreció un corredor con acceso al Pacífico por el norte de Arica tanto en el gobierno del presidente González Videla como en el del general Pinochet, pero esto nunca prosperó por la oposición peruana. Sin embargo, nadie culpa a Perú por ello, y la campaña es solo contra Chile. En todo caso, el Tratado de 1904 permite a Bolivia el más amplio y gratuito acceso a los puertos chilenos del norte, por donde realizan la mayoría de su comercio exterior sin ningún inconveniente. Hasta ahora,
La política oficial de Chile ha procurado edificar una política exterior de alianza con Perú, Argentina, Brasil y otros estados sudamericanos, incluyendo Bolivia si fuera posible, para objetivos comunes. Como consecuencia de esta política, se ha logrado un gran acercamiento a las Fuerzas Armadas argentinas, con las que los chilenos se han sentido muy cómodos. La idea es que, unidos, nuestros estados puedan tener un peso que solos no logran, para hacer así un aporte significativo en una eventual alianza con Occidente, de seguridad intercontinental, con Estados Unidos y Europa. Esto es indispensable si nos correspondiera proteger el comercio exterior de larga distancia en caso de que alguna crisis mundial amenazara con interrumpir total o parcialmente los flujos de exportaciones e importaciones de la región. La idea chilena ha sido, por lo tanto, acercarse a las autoridades de los países vecinos para promover reuniones tendientes a crear medidas de confianza. Se ha buscado conseguir una cierta coordinación militar para objetivos comunes, incluyendo ejercicios y maniobras navales, aéreas, terrestres y después conjuntas y combinadas entre las diversas fuerzas de los distintos países. De ahí que para el gobierno y la opinión pública de Chile resulte tan sorprendente esta nueva campaña de acusaciones peruanas de que Santiago está generando una carrera armamentista después de todo lo que se había avanzado. Es sorprendente porque para Chile es precisamente Perú el país más armado de la región y el único que tiene una política hostil y reivindicacionista, orientada a recuperar parte de los territorios perdidos en la guerra con Chile iniciada hace ya 125 años. En cambio, Santiago no tiene ningún interés en territorio peruano o boliviano. Su política es la de conservar solo lo que tiene y respetar todos los tratados internacionales de límites. Sus planes de reemplazo de material militar obsoleto han sido transparentes y públicamente anunciados. Pero para garantizar su superioridad bélica, Perú realiza una campaña comunicacional para acusar a Chile de armamentismo cada vez que éste trata de ponerse al día. En cambio, Santiago solo renueva el mínimo de sus capacidades relativas históricas y sigue achicando su ejército, su armada y su fuerza aérea, cuestión que puede llegar a ser extremadamente peligrosa. Incluso muchos de los programas de modernización han sido sustancialmente reducidos por razones presupuestarias. Refirámonos ahora al balance de fuerzas. En Chile, la compra de 500 tanques se redujo a 204 Leopard 1V y 60 AMX-30. Nunca se compraron helicópteros de combate y hasta ahora tampoco se ha adquirido un sistema moderno de misiles antitanques, lo que muchos consideran la principal causa de desequilibrio por el gran efecto multiplicador que tienen sistemas como esos. La compra de 60 cazas modernos para la Fuerza Aérea de Chile se redujo primero a 36 unidades, luego a 24 y, finalmente, a solo 10, y sus armamentos aún no se adquieren. El programa de 8 fragatas de último modelo, que se pensó debían ser fabricadas en el país, se redujo primero a 3 fragatas nuevas y 3 usadas y, finalmente solo a buques usados, uno comprado hasta ahora en Inglaterra y 4 en Holanda. En cambio, Perú ha sorprendido a la región con adquisiciones como los 12 Mirage 2000, los 21 MiG-29 y los 18 Sukhoi 25, todos los cuales están siendo equipados con sistemas de armas como los misiles aire-aire transvisuales R-77 y ahora los MICA para el Mirage 2000, así como mejoras sustanciales en los Sukhoi 22 y los Sukhoi 25. En materia naval, mientras Chile conserva 6 buques principales de combate en su escuadra, Perú dispone de 4 lupos de origen italiano, a las que se suman ahora 2 más y se negocia la compra de otras 2 en los próximos 2 meses. Así, Perú quedaría con 8 fragatas tipo lupo, cada una equipada con 8 misiles Otomat Mark II transhorizontes, una buena capacidad antiaérea y antimisil que combina artillería de 40 mm Otomelara y misiles Áspide y una importante pieza de artillería de 127 mm, también Otomelara. A ella se suman el Ferré, destructor lanzamisiles tipo Dering, y el crucero Miguel Grau, gran nave artillera, ideal para el rol de fuego de apoyo naval, impecablemente mantenida y provista también de otros 8 misiles Otomat II. A eso se agregan 6 corbetas lanzamisiles, buques de mediana capacidad provistos de misiles Exocet, pero que operan en alta mar con la escuadra, todo lo cual suma 16 buques principales de combate. En materia de submarinos,
Perú siempre ha procurado mantener una amplia superioridad sobre Chile y ahora dispone de 6 submarinos Su-209 contra solo 2 de Chile. Incluso cuando Chile reciba los 2 Corpene que actualmente se construyen en Francia y España, Perú todavía conservará un 50% de superioridad submarina sobre Chile. En grandes buques de asalto anfibio, Perú tiene una clara superioridad con los 4 LST para el desembarco de tropas y blindados contra solo un LST más o menos equivalente de Chile. Su fuerza de infantería de marina es de unos 4.000 efectivos contra solo 3.000 de Chile. En fuerzas del ejército, es notorio el afán peruano de sorprendernos a todos con adquisiciones de vanguardia, como fueron en su momento 375 tanques T-55 soviéticos, luego 110 AMX-13 franceses y más tarde 150 T-72 rusos. Ahora se especula con la adquisición de una primera partida de 60 ultramodernos tanques tipo T-80 provistos del sistema Arena, capaz de parar todo tipo de misiles antitanques de segunda y tercera generación. Próximamente se sumarían más tanques T-80. Chile, en cambio, adquirió solamente 204 tanques Leopard 1V y 60 tanques AMX-30, cuyos modelos tienen más de 30 años de antigüedad y un cañón de solo 105 milímetros que contrasta seriamente con los poderosos cañones de 125 milímetros de los últimos tanques peruanos. En artillería, existen unas 400 piezas en Perú, 250 de las cuales son de 105 milímetros y las otras 150 son de 122, 130 y 155 milímetros respectivamente. Chile, en cambio, contabiliza unas 120 piezas de 105 milímetros y unas 48 de 155 milímetros. En total, unas 400 piezas de Perú frente a únicamente 168 de Chile. Estos datos no son invenciones, son obtenidos del propio Al The World Defense Almanac, una publicación de renombre. Las fuerzas humanas de ambos ejércitos arrojan 75.000 efectivos para Perú con 188.000 reservistas, los cuales son entrenados y reentrenados periódicamente y cuentan con equipamiento completo en caso de movilización. En cambio ahora, con las reducciones y fusiones de regimientos en el ejército de Chile, la fuerza humana se ha reducido a solo unos 41.000 hombres, y si bien habría reservas, estas no tienen una política de reentrenamiento periódico ni cuentan con equipamiento suficiente ni adecuado en caso de movilización. En misiles antiaéreos, mientras Perú tiene una gran variedad de equipos de corto, mediano y largo alcance en la Fuerza Aérea y en el Ejército, en Chile solamente hay un puñado de misiles de corto alcance tipo Mistral, muchos de los cuales están llegando al fin de su vida útil y deben ser reemplazados. Los peruanos tienen, según la misma publicación, más de 500 misiles SAM-2, SAM-3, SAM-7, SAM-14, SAM-16, Javelin y ahora el moderno Tor M1S de Rusia, este último un misil de mediano alcance y gran efectividad. A todo ello se suman numerosas piezas de artillería antiaérea móviles o redesplegables, en números que cuadruplican lo que tiene Chile. En fin, podríamos seguir abrumando al oyente con datos y cifras, pero lo importante es que ellas solo reflejan lo absurda que es la acusación de que es Chile el armamentista. La verdad es que todas estas crisis se evitarían si existiera un auténtico equilibrio entre Chile y Perú. Se calmarían los ánimos y de una vez por todas deberíamos aliarnos para dedicarnos a construir un futuro mejor para nuestros pueblos. Chile necesita una escuadra no de 6 buques sino de 12 y no solo para equilibrar, aunque sea en parte, a la peruana, sino, sobre todo, para cumplir un rol intercontinental más efectivo en la protección del comercio exterior de larga distancia. Se dan oportunidades de renovar toda la flota anticipadamente, con buques usados, pero a precios mucho menores de los programados. Esa fuerza descrita se requiere de todas maneras, independientemente de lo que haga o piense Perú. Sin embargo, lo ideal sería que Perú y Chile actuaran como aliados en el Pacífico. Se requiere combinarse para defender el comercio intercontinental de Sudamérica y también para proteger las biomasas en la pesca indiscriminada de alta mar, fuera de las 200 millas,
donde grandes barcos factorías que vienen de otros continentes arrasan con todo lo viviente sin consideraciones por su regeneración. Ello afecta a ambas economías. Para cosas como esta y sobre todo para proteger el comercio, a Chile también le interesa que Perú disponga de una flota importante y aplaudiría la compra de fragatas lanzamisiles tan efectivas como las Lupo. Sin embargo, si Lima va a usar sus enormes capacidades para presionar o amenazar a Chile, entonces automáticamente se derrumba el proyecto común y Chile debe equiparse para equilibrar y disuadir a su vecino, al menos el tiempo suficiente como para pasar estos ciclos de hostilidad y esperar hasta que nuevamente se vuelvan a dar las condiciones para reemprender los programas de cooperación mutua en asuntos estratégicos. Tornemos ahora a la intrincada disputa con Argentina, que ha visto dramas de posguerra del Pacífico, la asonada Argentina de 1908, tropas argentinas en Chile Chico en 1918, los planes de Perón, la invasión del islote Snipe, un crimen sin perdón, espionaje en 1965, la puna de Atacama y la crisis de Palena. No olvidemos las historias por el canal Beagle, la laguna del desierto y el valiente y enérgico mensaje del almirante José Toribio Merino a la flota chilena en Magallanes en diciembre de 1978. Todo ello ha sido un constante recordatorio de que las Islas Malvinas no eran todo, y que algunos, vendepatrias, han dicho que son solo unos metros cuadrados, menospreciando nuestra soberanía. La denominación correcta de la zona es Campo de Hielo Patagónico Meridional. La expresión hielos continentales fue impuesta por los medios. Un campo de hielo tiene una superficie máxima de 50.000 kilómetros cuadrados, forma alargada y está sometido a un control geológico. Un hielo continental posee mayor superficie y fluye independientemente del relieve. Existe un litigio con Chile sobre los hielos continentales, que se extiende entre el monte Fitzroy y el cerro Daudet. Su límite fue acordado a fines del siglo XIX y convalidado por el laudo inglés de 1902, pero no había sido demarcado. Esto llevó a Chile a formular nuevas exigencias y surgió la propuesta de la línea poligonal en los acuerdos de 1991. En 1680, bajo Carlos II de España, se crea la Capitanía General de Chile entre los paralelos 27 y 14 Sur, con la cordillera de los Andes como límite este. En 1776, por Real Cédula de Carlos III, se crea el Virreinato del Río de la Plata, y Chile queda con sus límites de 1680, dependiendo del Virreinato del Perú. En 1810, esta delimitación estaba vigente al producirse la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hizo aplicable el principio de uti possidetis juris, según el cual las colonias independizadas tenían soberanía sobre la jurisdicción vigente al momento de su emancipación. Chile y Argentina, en 1826, firman su primer tratado de amistad, reconociendo el uti possidetis juris. En 1855, Justo José de Urquiza firma el segundo tratado de amistad, comercio y navegación, reiterando el principio e introduciendo el arbitraje para dirimir pacíficamente las diferencias. Un punto de inflexión fue el Tratado de 1881, firmado por Julio Argentino Roca, que fijó a perpetuidad el criterio para delimitar toda la frontera, adoptando el de altas cumbres que dividen aguas hasta el paralelo 52 Sur. En 1893, se firma el protocolo adicional que fijó el principio de exclusión bioceánica. Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la República Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico. En 1896, se acordó someter al fallo de Su Majestad Británica las divergencias entre los peritos sobre la línea de frontera. En 1898, Francisco P. Moreno y Diego Barros Arana, peritos por Argentina y Chile respectivamente, confeccionaron las actas de sus conferencias, de vital importancia para la interpretación de futuras divergencias, ya que en ellas fijaron claramente sus posiciones respecto a los tratados de 1881 y 1893. Se solicitó el laudo del rey conforme a lo resuelto en 1896. Los pactos de mayo de 1902, integrados por un acta preliminar,
un tratado general de arbitraje y un acuerdo de desarme temporario, vieron al rey Eduardo VII dictar un laudo arbitral. En él, se afirmó que desde el monte Fitzroy hasta el monte Stokes la línea fronteriza ya había sido determinada, lo que incluía los cielos continentales. El protocolo de 1941, relativo a la reposición de hitos, creó la Comisión Mixta de Límites, que tendría a su cargo la demarcación. En 1981, los cielos continentales ingresaron al Patrimonio Mundial de la UNESCO. En agosto de 1990, los presidentes Menem y Aylwin emitieron la Declaración de Santiago, instruyendo a la COMIX a acelerar los trabajos. El 12 de septiembre, la COMIX emitió el Acta 132, definiendo 24 puntos sin demarcación, de los cuales 23 ya habían sido acordados. Especialistas de ambos países, al poco de andar, vieron surgir diferencias. Los peritos argentinos abogaban por el principio orográfico, es decir, la demarcación por las altas cumbres de la cordillera. Los geógrafos chilenos, en cambio, comprobaron que algunos ríos y lagos patagónicos, con cabeceras en la vertiente oriental, terminaban desagotando en el Pacífico. Por ello, insistieron en un principio complementario, el criterio hidrográfico, según el cual las líneas de las altas cumbres, para ser reconocidas como límite, debían operar además como divisoria de aguas. Esto generó un nuevo callejón sin salida, que obligó a firmar el protocolo adicional de 1893, que fijó el principio de exclusión bioceánica y acordó recurrir al arbitraje británico. Los cielos de la zona en conflicto cubren un trayecto de aproximadamente 200 kilómetros, con una profundidad que oscila entre 100 y 1115 metros. De los 22.500 kilómetros cuadrados totales de hielos continentales, 19.000 kilómetros cuadrados pertenecen a Chile, y los restantes 3.500 kilómetros cuadrados a Argentina. De esta última porción, se pretende sacar 1.057 kilómetros cuadrados, lo que tendría graves consecuencias hídricas, energéticas, territoriales, económicas y de soberanía en la Patagonia y la Antártida. Esta zona constituye una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, capaz de asistir, en caso de necesidad, a 170 millones de habitantes. Considerando que el 97% del agua del planeta es salada y solo el 1% restante es agua dulce en estado líquido, el resto está en estado sólido. Este conflicto, más que geográfico, económico, militar o político, ha sido de carácter cultural. Una evidencia de ello es el Catecismo de Geografía, editado por la Librería Inglesa de Buenos Aires en 1856, que era el texto base para la enseñanza de geografía en las escuelas de la entonces Confederación Argentina. En él, la Patagonia era enseñada como un país diferente, un elemento crucial en la construcción de una conciencia nacional. En 1898, los peritos Francisco P. Moreno y Diego Barros Arana acudieron a la reina con voluminosas carpetas. Moreno reafirmó la línea de las altas cumbres, mientras Barros Arana ponderó solo la división de las aguas. Las divergencias eran muchas, desde Neuquén hasta el estrecho magallánico, con una excepción, entre los cerros Fitzroy y Token, ambos peritos habían acordado la línea divisoria en común. Allí, las altas cumbres y la divisoria de aguas coinciden, y los ríos han sido reemplazados por glaciares en movimiento, haciendo difícil las determinaciones hidrográficas. Eduardo VII dictó en 1902 su laudo, diciendo que desde el cerro Fitzroy hasta el cerro Stokes, la línea fronteriza ya había sido determinada por las dos repúblicas, pues el límite estaba acordado por ambos peritos en la línea de cumbres más elevadas que dividen las aguas. Lo que restaba era su demarcación, una tarea meramente técnica que no pudo ser solucionada durante décadas. En agosto de 1990, los presidentes Menem y Aylwin acordaron acelerar los trabajos, tomando en cuenta el principio de altas cumbres divisoras de aguas. Un año más tarde, el canciller Guido Di Tella informó de un nuevo límite, una línea poligonal sobre territorio argentino que cedía a Chile 1.057 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Los Glaciares. Esta tarea se realizó sin el asesoramiento de los peritos argentinos ni de los organismos técnicos.
Se argumentó una imposibilidad geofísica para determinar las altas cumbres debido al inmenso manto de hielo. Pero, curiosamente, Chile retiró de circulación sus propios mapas y editó otros con una pretensión de máxima, ignorando nuevamente la divisoria de aguas de las altas cumbres. Nuestra Cancillería pareció aceptar este criterio, sugiriendo una partición del flamante territorio en disputa por medio de una línea quebrada llamada poligonal. De esa manera, se cederían a Chile unos 1057 kilómetros cuadrados, con graves consecuencias en el campo hídrico, energético, territorial, económico y de soberanía en la Patagonia y en la Antártida. Se dejaría de ejercer soberanía sobre la cuenca hidrológica del río Santa Cruz, y la frontera seguiría siendo cuestionada. En diciembre de 1998, Argentina y Chile firmaron un nuevo acuerdo por los cielos continentales, reemplazando la propuesta de la línea poligonal. Este acuerdo recupera el principio histórico de las altas cumbres que dividen aguas, fijado en el Tratado de 1881. Todas las aguas que fluyen hacia y desaguan en el río Santa Cruz serían consideradas recursos hídricos propios de Argentina, y las que fluyen hacia los fiordos oceánicos lo serían para Chile. Se aplicarían estrictas medidas de protección ambiental y se promoverían actividades científicas conjuntas. El acuerdo divide el área en dos secciones, una zona norte sin límite especificado y una zona sur donde el límite fue establecido punto por punto, garantizando la continuidad continental de Chile. La aprobación de este acuerdo fue un camino arduo. En 1997, los cancilleres Di Tella e Insulza consideraron conveniente un gesto del Papa Juan Pablo II a favor de la ratificación parlamentaria, la cual estaba trabada desde 1991. El presidente Menem llegó a solicitar el apoyo papal. El Vaticano, con su rol histórico en conflictos como el del Canal Beagle en 1978, era visto como un posible mediador para la conciliación. Sin embargo, Chile descartó por entonces recurrir a la conciliación. A pesar de las intenciones de crear un parque binacional en los cielos continentales como una forma de solucionar el conflicto, propuesta por María Julia Alzogaray en 1997, el canciller chileno Insulza en 1998 afirmó que no se sentaría a negociar ni a hacer ningún mapita, a la espera de propuestas concretas. El general Pinochet también se opuso a la línea poligonal, argumentando que no estaban las condiciones para un límite adecuado. Finalmente, en diciembre de 1998, la Cámara de Diputados argentina aprobó por abrumadora mayoría el acuerdo que pone fin al conflicto por los cielos continentales. Este tratado, firmado por los presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei, debería ser ratificado por el Senado argentino y ambas cámaras del Congreso chileno. La sesión fue trascendental, marcando el fin del último diferendo limítrofe principal, más allá de diferencias en el área antártica. Se destacó la intervención de figuras como Cristina Kirchner y Nancy Abelín en contra, defendiendo la soberanía, mientras que otros argumentaron en función de los tratados y las virtudes de la democracia. La Cancillería chilena expresó su gran satisfacción, considerándolo un impulso significativo a las relaciones bilaterales. En enero de 1999, el Senado chileno comenzó a analizar el tratado, con el respaldo de senadores que inspeccionaron la zona y dieron su visto bueno a la nueva demarcación territorial, que recupera el criterio de divisoria por altas cumbres de 1881 y anula la poligonal de 1991. La historia de los votos parlamentarios refleja la complejidad y la pasión que rodea a nuestra soberanía. Este es el tejido de nuestra historia, una épica de luchas, de diplomacia y de la incesante búsqueda de la paz con dignidad. La tarea de defender lo nuestro es un mandato que trasciende generaciones, un llamado a la vigilancia y a la unidad para forjar un futuro donde la razón y la fuerza defiendan, inquebrantables, la esencia de nuestra patria. Que esta narración nos recuerde la importancia de la historia y el valor de nuestra soberanía.